invito a buscar en su Biblia Salmo 119. Salmo 119. ¿Qué tropa nos corresponde hoy, hermanos? 12. La 12, ¿cierto? La 12, que va desde el verso 89 hasta el verso 96. Déjenme leer para ustedes esta mañana, todavía mañana, y luego de eso ya vamos directamente al estudio bíblico. Dice lo siguiente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Vamos a orar y comenzamos esta mañana. Querido Padre, gracias por su palabra. Y Señor, hable a nuestros corazones en este día, conforme a nuestra necesidad. Señor, muéstrenos cuán valiosa es tu palabra, cuán absoluta es ella, cuán suficiente es ella. No hay nada que la pueda reemplazar en nuestras vidas. Gracias, amado Señor. Por Cristo Jesús oramos. Amén. De inmediato, el título, si no después se me olvida. Lo absoluto de la palabra de Dios. Así se llama esta predicación. ¿Por qué? Porque básicamente esta estrofa del Salmo 119 lo que hace es resaltar justamente ello, lo absoluto de la palabra de Dios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Se ha encontrado alguna vez en una situación donde una persona pareciera que tiene un poder ilimitado, una autoridad ilimitada y que no puede ser cuestionada por ningún motivo? ¿Se ha encontrado en situaciones así, donde pareciera que la palabra de esa persona es ley y lo que él dice se hace? ¿Por qué? Porque él lo dice. Pensaba tal vez en un juez injusto, en un tribunal, ¿no es cierto? Pensaba tal vez en un padre o esposo abusivo, donde lo que él dice es lo que se hace y si no, están todos mal. Pensaba tal vez en un jefe intransigente. Yo siempre recuerdo, esta semana estaba hablando con David por una situación laboral y yo le dije: hijo, siempre hay, y le mencioné un nombre en nuestras vidas, en nuestros trabajos, siempre hay. Yo tenía un jefe que nos mandaba escribir cartas para clientes. Nosotros escribíamos la carta, se la llevábamos, él la miraba, la corregía, la tachaba, la devolvía. No, háganle estos cambios, ok. Volvíamos, le hacíamos los cambios que él quería, se la llevábamos de vuelta. No me gustó, volví a hacer los cambios. De nuevo, le llevábamos. Al final le llevábamos la primera carta que le habíamos llevado y decía: esta sí. Y aprendimos, ¿no?, que siempre teníamos que guardar el primer archivo, porque al final siempre iba a ser ese el que se iba a ir. No iba a ser cambiar 3, 4 veces la carta, pero el primero era, ese era, porque este me gusta. Y era el primero que le habíamos mostrado siempre. Un jefe intransigente. En una iglesia tal vez un pastor autoritario, ¿no? Donde aquí se hace lo que yo digo. Los fondos, las platas se usan como yo digo, a mi discrecionalidad. Y de eso lamentablemente hay un montón de iglesias. Abundan las iglesias así. Donde tú te casas con quien yo digo. Si no, no te casas. Y si no obedeces, estás en pecado. Lamentablemente, dije, abundan lugares así. O lugares o cosas tan triviales como en un campo de juego, en una cancha de fútbol o donde sea, ¿no? Donde el árbitro, el referee, es ley. Y total, como él tiene el poder de las tarjetas, él decide. Ahora, lamentablemente, muchas veces cuando esas cosas suceden, hay arbitrariedad, hay parcialidad. Entonces, ¿quiénes se ven beneficiados?
los cercanos, ¿no? En el trabajo la espinita, en la casa el hijo regalón, en la iglesia el diácono favorito. No. En la cancha de fútbol, probablemente el equipo de mis amores. Yo no serviría para ser árbitro en una cancha de fútbol, porque yo miraría y contaría, a ver, ¿cuántas camisetas blancas hay por lado? Ya, este gana, el que tenga más camisetas blancas. Y si hay camisetas azules, no, ese pierde. Ese pierde. Pero ¿sabe qué pasa? Que la palabra de Dios es absoluta, es suficiente, es incuestionable. Pero con la palabra de Dios no tenemos el problema que tenemos con los hombres, porque la palabra de Dios no es injusta, porque como hemos dicho varias veces, la palabra de Dios es el fiel reflejo del Dios que la habló. Por lo tanto, si Dios es justo, su palabra es justa. Si Dios es verdad, su palabra es verdad. Si Dios es eterno, su palabra es eterna. Ya así, ¿no? Y podemos seguir resaltando atributos personales de Dios, atributos morales de Dios, que se van a ver claramente reflejados en la palabra de Dios. El pasaje de hoy, ¿qué es lo que hace? Resaltar justamente eso. El hecho de que la palabra de Dios es absoluta para el hombre y es suficiente para el hombre. Nosotros, cualquier problemática en la vida nuestra la podemos mirar a la luz de la palabra de Dios. Y podemos encontrar respuesta a la luz de la palabra de Dios. De eso habla hoy día el Salmo. Mire lo que dice el texto, para que vamos allí estudiando. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Déjeme decirle esto. La palabra de Dios es absoluta, pero también es trascendente. ¿Y por qué es trascendente? Porque ella es eterna. Ella es eterna, al igual que el Dios eterno que la habló. Ella es eterna. La palabra de Dios es eterna, al igual que el Dios eterno que la habló. Por eso que es trascendente. Fíjese, para siempre, oh Jehová. Déjeme hacer una pregunta. Hace un ratito cantábamos una canción que hablaba de eso, ¿no? Siempre y siempre. Me encantan estas canciones, las que cantamos hoy día. Pero siento que tenemos un problema con estas canciones. Y es que no tenemos los tonos agudos de las cantantes. Entonces nos quedan muy altas. Y para no llegar tan arriba, las cantamos muy bajas. Entonces, pero en fin. Siempre. ¿Qué es siempre, hermano? Cuando decimos siempre, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es siempre? Constante. Constante, ok. Eterno. Algo continuo. Déjeme preguntar, ¿siempre es siempre excepto? No. Absoluto. Ya, absoluto, ¿no? Yo no puedo decir que algo es siempre excepto. Porque a veces tenemos esas peleas, ¿no? Esas discusiones filosóficas. No, es que esto es siempre, menos en esta ocasión. No, es que todos es todos, pero definamos todos porque parece que todos no son todos, todos son un grupo selecto, entonces todos no terminan siendo... No, hermano, si yo creo en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia y lo defiendo así, entonces yo, y si también creo en la interpretación histórica, gramatical, y me faltó una, los teólogos, literal, gracias. Si yo creo y ahí justo se me olvidó la palabra clave, ¿no? Si yo creo en la interpretación literal, histórica y gramatical, entonces yo no puedo venir a decir, no, es que siempre, no es siempre, siempre es excepto. No, es que yo no puedo decir entonces que todo es todo, pero todo no es todo, porque todo en realidad son este grupo. No, pues si es literal, todo es todo, siempre, siempre, nunca es nunca. Es así. Ahora, mire el texto, me encanta, para siempre. Oh Jehová, ¿qué cosa? Permanece tu palabra en los cielos.
Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Déjeme decir una cosa respecto de siempre. Eso creo que alguien lo dijo, no recuerdo quién. ¿Sabe qué es lo que demuestra? La eternidad de la palabra de Dios. Ahora, la eternidad de la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios es eterna? Sí, porque la habló un Dios eterno. Ahora, ¿nosotros entendemos la eternidad completamente? ¿Somos eternos? Sí. ¿Se acuerda que Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres? Pero nuestra eternidad es igual que la eternidad de Dios. Es distinta. ¿Por qué? Porque nuestra eternidad significa que nosotros no tenemos fin, pero tenemos un inicio. Tenemos un principio. El día que mis padres me engendraron, y por allá hace muchos años, ayer trataba de sacar la cuenta, casi 54 años atrás, yo tuve un inicio, pero no tengo un fin. Y eso es algo interesante que nosotros nunca debemos perder de vista. Recuerde que el hombre es eterno. Ahora, ¿dónde pasará la eternidad? Ese es otro cuento, ¿no? Pero el alma del hombre es eterna. Ahora, ¿es la misma eternidad de Dios? No. Porque la eternidad de Dios es distinta en el sentido que Dios no tiene principio y no tiene fin. Y ahí es donde de nuevo empezamos con las discusiones filosóficas. Como alguien un día vino y me preguntó, pastor, ¿quién creó a Dios? Nadie, le dije yo. ¿Cómo que nadie? No, pues hermano, le dije. Porque si alguien creó a Dios, entonces Dios no es Dios. El que creó a Dios, ese es Dios. Dios es eterno. De hecho, la palabra de Dios no habla de eso, ¿no? Cuando habla de que tú eres de generación en generación, tú eres Dios. Vamos mejor al texto, Salmo 90. Ya lo hemos visto, pero solo para reafirmar la idea. 91. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Fíjese, de generación en generación, un poquito en el verso 90 justamente de la porción que estamos leyendo ahora, habla de esto, de generación en generación es tu fidelidad. Dios es eterno, ese es un atributo divino. Dios es fiel, ese es otro atributo divino. ¿Y qué dice de la fidelidad de Dios? ¿Desde cuándo es? ¿Desde siempre y hasta cuándo? Hasta siempre. Desde siempre y hasta siempre. ¿Somos fieles nosotros así? No. No. Pero ese es un atributo de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. ¿Por qué? Dice y escribe el apóstol Pablo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él no se puede negar a sí mismo. No puede ir en contra de Él. Y es su naturaleza ser así. Es su naturaleza ser así. Ahora, fíjese cómo dice, cómo sigue el texto, ¿no? El Salmo nos dice que su palabra permanece para siempre. Y yo en lo personal agregaría esto, no, por favor, no es que estoy reescribiendo la Biblia, que se entienda, ¿no? Simplemente yo lo agregaría como un comentario en mi propia Biblia. Su palabra no solo permanece para siempre, sino que su palabra permanece desde siempre. Desde siempre. ¿Qué nos dice Génesis 1? Génesis 1 dice que Dios dijo y fue hecho. Por su palabra. Dios dijo y fue hecho. Salmo 33:6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Por la palabra de Dios fueron hechas las cosas. Que dice Hebreos capítulo 11, verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Déjeme decirle esto, cuando no existía nada, cuando no había nada, estaba haciéndolo todo de manera sobrenatural, de la nada. A nosotros en el colegio nos enseñaron desde pequeños que de la nada sale nada.
¿Sabe lo que dice la Biblia? Génesis capítulo 1, verso 1. Que Dios lo hizo todo de la nada. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Lo entendemos? No. ¿Tratamos de entenderlo? Sí. ¿Lo vamos a llegar a entender completamente? No. Porque además ahí tenemos otra diferencia, ¿no? Nosotros tenemos una mente finita. Pero hay otro atributo divino que se llama la infinitud de Dios, que habla de que su mente es infinita. Yo voy a poder comprender con mi mente finita la mente infinita de Dios. No. Ahora, eso entonces, como no voy a poder, ya da lo mismo, ya entonces no se puede, no, así que ya. ¿Para qué me voy a calentar la cabeza? ¿Esa es la actitud correcta? No, porque con todo mi corazón debo amar a Dios. Con toda mi fuerza debo servir a Dios. Pero con toda mi mente debo buscar, conocer y comprender a Dios. Aunque no pueda llegar a hacerlo a cabalidad. Aunque no pueda llegar a hacerlo a cabalidad. Ahora, simplemente, déjeme decir, mire, verso 90 ahora. 90 y 91. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Déjeme decirle que estos textos simplemente son una reafirmación del primero. El primero habla de la eternidad de Dios y la eternidad de la palabra de Dios. ¿Se acuerda que dijimos que la palabra de Dios es trascendente porque es eterna? Porque es absoluta. Bueno, estos textos nos hablan de eso. Nos reafirman nuevamente este concepto. Desde siempre y para siempre, tú permaneces fiel. Desde siempre y para siempre, tú permaneces fiel. ¿Por qué? Porque eres inmutable. Porque no cambias. ¿Conoce gente que cambia? Gente que es camaleónica. No hay ni un taxista en medianoche, ¿no? Ah, bueno, a veces. A veces los taxistas tienen esta particularidad, que se adaptan al pasajero y plantean un tema de conversación. A veces, espero que no se me forme una protesta de taxista que fuera después, pero dependiendo del pasajero de qué habla. Hay personas que son así. Están hablando de fútbol y cuando hablan con alguien del Colo-Colo son colocolinos. Cuando hablan con alguien de la U son chunchos. Si hablan con alguien que tiene su pensamiento político cargado a la derecha, culpan al gobierno de todo. Cuando tiene su pensamiento político cargado a la izquierda, el presidente es el mejor que hemos tenido en la historia. Camaleónicos, ¿no? Pero ese problema no lo tenemos con la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios siempre se mantiene de la misma manera. De generación en generación es tu fidelidad. La palabra de Dios es fiel, es inmutable, como el Dios inmutable que Él habló. No cambia, no cambia. Y fíjese un detalle interesante de la palabra de Dios. Ella afirmó la tierra y por ella subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta el día de hoy. Mire conmigo, por favor, un momento, un texto en Colosenses. Colosenses capítulo 1. Verso 15 en adelante. El apóstol Pablo va a hablar del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo va a hablar del Señor Jesucristo. Y él dice lo siguiente respecto del Señor Jesucristo. Dice que Él es la imagen. ¿Recuerda que vinimos hablando, las últimas 3 estrofas veníamos hablando de las aflicciones del salmista? Como hombres habían forjado mentira en contra de él, como hombres le habían puesto acechanza, habían cavado hoyos para que él cayera, para ponerle estorbo, en fin. ¿Se acuerda que veníamos hablando de eso? Pero él siempre encontraba y decía, bueno, estoy a punto de desfallecer, mi alma estuvo a punto de fallecer, pero tu palabra me sustentó, pero tu palabra me vivificó. ¿Se acuerda? Bueno, el salmista aquí lo reafirma, ¿no? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ¿sabe cuál es la idea de ello, no? Mi gozo, mi regocijo.
¿Sabes lo que hace la palabra de Dios en la vida de un creyente que lo está pasando mal? Pone una sonrisa en el rostro. Quizás no pone una carcajada. Me chocaron, me incendié y además me detectaron una enfermedad terminal. Estoy gozoso, estoy dicho feliz. No, eso sería ridículo, ¿no? Pero pone una sonrisa de confianza, de seguridad, de saber que Dios está al control. Recuerdo que hace algunos años atrás estábamos pasando como familia un tiempo difícil. Mi esposa estaba enferma, bien delicada de salud. No se quería levantar de la cama, estaba muy deprimida, muy afectada anímicamente. Y usted sabe que ella se ríe bien discretamente, ¿no? Bueno, no quería sonreír, no quería reír. Estábamos bien complicados. Y un hermano muy querido para nosotros vino a casa un día a tomar tecito con nosotros. Mi esposa no se levantaba de la cama dada esta situación, y ese día, por respeto a él, se levantó. Y fuimos a tomar tecito, estábamos tomando tecito, y de pronto este hermano empezó a contar sus anécdotas de cuando él era chofer de micro. Y nos contaba su anécdota y nosotros nos reíamos. De pronto David, que estaba pequeño y estaba sentado al lado mío, me agarró la mano, me la apretó fuerte, y cuando yo lo miré me dice: papá, mira, la mamá se está riendo. Y ella llevaba semanas, tal vez meses sin reír. Y para nosotros fue un día especial. Cuando preparaba este mensaje y me acordé de esta historia, necesité parar un momento y orar por ese hermano que es querido para mí y que lamentablemente hoy día no está con nosotros. Lloré por él porque yo agradezco al Señor por su vida y por ese momento en que Dios lo usó para poner una sonrisa en la boca de mi esposa y con eso poner una sonrisa a nosotros. Pero Él no está con nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia con la palabra de Dios? Que la palabra de Dios sí está con nosotros. La palabra de Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Siempre va a... Porque en Él subsisten todas las cosas. Él hace que todo permanezca como nosotros lo entendemos, como nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Déjeme decirle, porque Cristo es la causa, Cristo es el origen, pero también Cristo es la razón y el destino de la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para su gloria. Y déjeme decirle, y perdón, quizás va a sonar un poco fuerte o un poco feo lo que le voy a decir. Ojalá que no se malinterprete lo que voy a decir. Pero aún el inconverso en su perdición lleva gloria a Dios. Qué fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque el inconverso en su perdición nos recuerda algo: la justicia de Dios, que retribuye al inconverso conforme a su falta de fe. Porque para nosotros sería tremendamente injusto llegar al cielo y encontrarnos con alguien que nunca creyó en Jesucristo como el Salvador de su vida, que nunca se arrepintió de sus pecados y se apartó de ellos. Muy campante ahí en el cielo, ¿no? Y alguien podría decir: bueno, la gracia de Dios, sí, pero es que la gracia es equivalente a la justicia. La gracia es equivalente al amor, la gracia es equivalente a la misericordia, y la justicia y la fidelidad de Dios son atributos equivalentes, no hay uno mayor que otro. Y Dios no puede ir en contra de sí mismo. Y si Dios estableció que el hombre, para ser salvo, tenía que creer en Jesucristo su Hijo como el único Salvador, el único capaz de perdonar los pecados, de darnos perdón,
libertad y salvación eterna, entonces Él no va a ir en contra de eso. Si hay alguien que no hizo eso, porque aún en el Antiguo Testamento, los salvos del Antiguo Testamento miraban hacia la cruz, no viendo la cruz, pero miraban por fe el sacrificio perfecto que Dios había establecido, había prometido para ellos. Todas las cosas subsisten por Jesucristo. ¿Por qué? Porque como les dije, Cristo es la causa, Cristo es el origen, Cristo es la razón y Cristo es el destino de la creación, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjese qué interesante, como dice la segunda parte del verso 91, justamente reafirmando esta idea. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Pues todas ellas te sirven. No simplemente de que me son útiles para algo, porque a veces nosotros entendemos, esto me sirve porque me es útil. No es lo óptimo. Mire, si el día de mañana yo necesito escribir algo y no tengo un lápiz, pero encuentro un pedazo de carbón, puedo escribir, ¿no? ¿Es lo óptimo? ¿Me es útil? Sí. Bueno, acá no es esa la idea. No es la idea acá de que algo sea útil. No, tiene que ver con servicio.